Bueno, ahí está, ¿no? Lo que estábamos comentando. Ya está habilitado desde hace bastante, pero siempre es bueno saberlo. En la página padroncorrientes.gov.ar la posibilidad que cualquiera pueda poner su número de documento y saber en qué escuela, en qué mesa vota. Siempre es útil ir con este dato. Si bien no hubo cambios, mira, ahí está la página que les estaba contando, pero siempre es bueno saberlo de antemano. Yo no tengo datos de que haya habido muchos cambios de escuelas. La mayoría de la gente vota en el mismo lugar. En mi familia votamos todos en las mismas escuelas que en el 2023. Bueno, yo voto también y toda mi familia en la misma escuela. Me dicen algunas personas que sí, porque el padrón se agrandó en relación a las últimas elecciones. Entonces siempre es útil revisar, es fácil, número de documento, género, consultás y te dice la mesa, todo. Entonces se hace también mucho más ágil todo el tema de la votación. Esa es la página, así que bueno, viene bien recordar el dato. Bueno, ya están con nosotros doctor Gustavo Valdés, gobernador de la provincia, Claudio Polich, hoy ministro de Obras Públicas, pero también en esta situación ambos son candidatos para el próximo turno electoral. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Yo quiero saber, porque los vi con mucha complicidad en la previa. Ustedes son amigos de hace mucho, además, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eran concejales juntos o no? Sí, sí, pero militamos de la juventud. Desde antes. De la juventud, allá Ité. Concejales enfrentados. ¿En serio? Sí, claro. La particularidad de estar cuando la disputa Arturo-Ricardo. ¿Quién era quién? Gustavo Valdés era... Concejales 2005. Sí, en la época de la división. Y militamos en el mismo espacio político, en el mismo sector interno de la Unión Cívica Radical. Sí. Y eso que estamos en 2026, 20 años de amistad. No, ya éramos amigos de antes. ¿Ya eran amigos de antes? No, un poquito más. ¿Y? 21, ponele. 21, no, más o menos. hace como 30 y pico. ¿Cuántas campañas ya tienen transcurridas? Era muchas. Unas cuantas. Muchas. Y es bueno esto de tener amistad y política. En el mismo que uno dice, la política no hay que hablar entre los amigos porque uno se termina peleando. Uno se pone a pensar y uno, en definitiva, ¿no? Termina viviendo el proceso, completamente el proceso democrático. El otro día pasaba por una calle de Ituzaingó, hace rato que no iba, pero paso por una calle y digo, en este lugar yo escuché los resultados del año 1900, era chico, ¿no? De 1983, y escuchábamos los resultados electorales que no existía ni el vía satélite, nada, era únicamente radio, AM, ni FM no existía en ese tiempo. ¿LT7? No, pero no llegaba a Ituzaingó, pues. Llegábamos, nosotros escuchábamos, LT7 no llegaba a Ituzaingó, nosotros estábamos escuchando LT4. Creo que tenía 14 años. La de Misiones, LT4 la misionera. LT4, exactamente, sí. la radio misionera y transmitían los resultados, pero la verdad que ha pasado mucho, el que tiene, por eso yo creo que la democracia por ahí tiene que madurar en algunas cosas. Pero bueno, el cambio tecnológico que nosotros vimos en la política. En el comienzo de la renovación peronista 85, 86, a Ituzaingó, a la casa de Gustavo Valdés. La mamá de Gustavo Valdés, esa es la parte buena que tiene, es peronista. Eso. Y una de las fundadoras de la renovación. ¿Y qué pasó? Sí, eso lo salva. Y era un niño. ¿Pero qué pasó que los hijos se fueron para el radicalismo? La rebeldía de la juventud. Preguntarle a los libertarios si están contentos con los peronistas, estos que están ahí con Karina Milei. Nosotros siempre fuimos radicales. Yo por lo menos, ¿no? Mi viejo había sido en su momento, candidato a intendente en 1983 con el advenimiento de la democracia, porque era una Argentina muy sangrienta, ¿no? Una Argentina donde nosotros mirábamos y surgía la democracia y decíamos, qué bueno poder llevar al campo de las ideas y poder debatir qué país tenemos. Los jóvenes no entendíamos ni siquiera qué era la democracia, porque era algo que no existía. Pero bueno, creo que ha cambiado y ha pasado mucho tiempo. Bueno, decía los cambios, ¿no? Hoy de escuchar y estar atentos a los resultados en alguna radio, a hoy que uno puede, digamos, seguir los resultados del centro de cómputos desde el teléfono. Claro, o sea, no tenés que esperar mucho más que se cargue, cambió mucho. Bueno, ya nos deschavaron la edad ya. Bueno, pero el tiempo pasa. Cada uno. Cada uno. O sea que nosotros somos de la generación que siempre vivió en democracia. Nosotros, yo por ahí digo, nosotros debemos ser la primera generación no desaparecida. Que siempre, pero no nacieron en democracia. El primer voto
No, digo, con democracia y no con tienen, cuando nosotros, no tienen amigos cuando yo entré, por desaparecidos. ejemplo, a la universidad, por ejemplo, bueno, estamos saliendo del tema. Cuando entré a la universidad, nosotros estábamos en las asambleas universitarias, no era lejano a la democracia, habían pasado 86, parecía que había pasado, no sé, un siglo de democracia, eran años muy endebles, eran años difíciles. Ustedes recordarán que Alfonsín en ese tiempo tuvo muchas dificultades con los militares, muchas dificultades con los sindicatos, muchas dificultades, tuvo 14 paros generales, 267 paros sectoriales, azonadas militares. No era un tiempo de estabilidad como se lo trata de ver, como eran tiempos difíciles. El proceso de los Carapintadas fue algo duro. Hoy Fue parece difícil. anecdótico, pero... ¿No? Entonces conquistar la democracia fue algo verdaderamente difícil. Pero además de eso, tal vez somos la primera generación que es capaz de discutir política sin violencia, digamos. Me parece que eso es lo más importante. Y de ahí es donde se empieza la construcción política, digamos, y también empieza, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la búsqueda de los consensos, que es es el arte de la política, digamos. Y bueno, estos son los resultados actuales, digamos, que nos sentimos ¿cuál es el diferencial que usted le ve, conociéndolo a Claudio Polich, en comparación con el resto de los candidatos? Conoce la capital, trabaja, me ayudó a hacer mucho de lo que hicimos juntos y me parece que es un dirigente político que tiene una valía inmensa. Conocer la capital, saber qué necesitamos, haber tenido la experiencia de gobierno, haber construido todo esto juntos, me parece que tiene la fuerza, el empuje. El propio liderazgo, el poder propio en ese esquema en donde quizás, y a usted le pasó porque sucedió también un liderazgo fuerte, muchos dicen cuánto va a poder hacer y no va a hacer lo que le diga Tassano o lo que le diga Gustavo en el caso de Juan Pablo. Y bueno, siempre eso... O le deben decir eso, o le deben decir cuánto va a poder. No, la verdad que no, pero... No, bueno, la verdad que no, pero siempre tiene que ver con la posibilidad y la capacidad, el empeño que uno ponga para construir lo que falta. Nosotros decimos lo que hicimos, ya está. Ahora nosotros lo que necesitamos es seguir trabajando para seguir transformando la ciudad de Corrientes. Tenemos proyectos que son muy buenos, digamos, para generar desarrollo no solamente desde la infraestructura, sino en todo lo que es la oferta que tiene Corrientes como ciudad, digamos, que tiene que ver con su cultura, que tiene que ver con su forma de manifestar la alegría, que tiene que ver con esto que la municipalidad llamó la ciudad de eventos, digamos, que tanto movimiento económico genera en la ciudad de Corrientes. Tiene que ver con eso y a la vez después con algunas cuestiones que son centrales para nosotros, que tienen que ver con obras de infraestructura que van a dinamizar la ciudad absolutamente, que son obras que son muy importantes. Gustavo nos pedía en su momento que tuviéramos el proyecto ejecutivo terminado para la ampliación de la Costanera Sur. Lo pudimos hacer hace poco tiempo, hoy es un proyecto ejecutivo, eso quiere decir que es una cosa que es viable, que es posible. Dejó de ser una idea y una ocurrencia para pasar a ser un proyecto ejecutivo. Esto implica tener fundamentalmente todos los costos analizados y el impacto, la posibilidad también de tener el impacto ambiental. Ahora, yo te respondo a la pregunta. Cuando fui candidato me decían que iba a ser un títere, una marioneta. Por ahí iba yo. Que no sabía absolutamente nada, que era un cebador de mate, que era todo eso, que no tenía la capacidad, que absolutamente todo. ¿Que Colombia lo eligió para manejarlo? Y acá estamos.
7 años y medio después. Bueno, y algunos soy de su hermano, dice, ¿qué le dice usted a él? Lo que le digo es que los dos candidatos que presentamos como espacio político de Vamos Corrientes tienen las condiciones, la capacidad, el carácter, la inteligencia y las ideas y fundamentalmente el equipo para conducir la provincia de Corrientes y la municipalidad. Los dos que arrancan, gobernador e intendente de la ciudad, van a tomar la posta de una vara muy alta. Pero la realidad de un país bastante raro, complicado, en donde el Estado Nacional ha desaparecido en la asistencia para con las provincias, los municipios. ¿Cómo se hace para seguir ese proyecto, por ejemplo, de Costanera Sur y la ampliación? Con la administración. Nosotros tampoco es que hemos tenido un aporte importante del gobierno nacional en los 7 años y medio de gobierno que tiene Gustavo como sí, gobernador. Pero mínimamente te ayudaban con la ruta, mínimamente, pero ahora muy nada, mínimamente, nada. Muy mínimamente, digamos. La educación, la salud, algo siempre llegaba. ¿Cuál ruta? Y la que vamos a terminar ahora a las 12. ¿Cuál? La autovía. Pero está haciendo la Hace 7 nación años. si no la termina. Pero por eso La estoy nuestra diciendo, es la autovía, pero por eso, perdóname, vos decís, te ayudan con la ruta y por ahí el término es confuso. ¿Con qué pensás que nos ayudaron? no, deberían ayudar. Porque es confuso Deberían, el término. Lo que nosotros hicimos, deberían ayudar es otra cosa. Nosotros hicimos... Lo que pasa es que ahora no te ayudan y a futuro mucho menos. Entonces pero tenés... no nos ayudaron para hacer... No, cuando ahora, hicimos con Claudio, perdón. Gustavo. Cuando hicimos con Claudio nosotros la autovía a Laguna Laguna Brava, no nos ayudó nadie. Cuando terminamos la 99 no nos ayudó nadie, la hicimos nosotros. Cuando terminamos el acceso a Perichón, que la estamos inaugurando ahora, no nos ayudó nadie. Lo que nosotros vemos es, nos tocó el gobierno de Mauricio Macri en los 2 primeros años y no nos ayudaba porque era el tiempo donde terminaba. Después nos tocó el peor gobierno de la historia, con Alberto Fernández y Sergio Massa, que a propósito nos ponían el pie en el cogote porque tenían necesidad electoral, no nos ayudaron absolutamente nada. Y ahora nos toca el presidente que dice que no hay plata. Pero aún así, Gustavo, Entonces, los números nuestros y nunca son paramos, números de buena administración. Y nunca paramos de y construir. de paso, pregunta para Claudio también. No obstante eso, algo de lo que dijo Marcelo, es por lo menos el Estado Nacional con Macri, con Alberto, un poco más, un poco menos, siguió reparando las rutas nacionales, siguió con déficit, pero todo. es su responsabilidad. Ahora, no, ya sé, pero ahora el cuadro es verdaderamente desastroso. No. Estamos ante un déficit. No es así, Tito. ¿No? Cuando nosotros analizamos con todos los gobernadores del norte grande, este cuadro desastroso venía de Alberto, que no metió un peso en ruta. No es así. Y comenzó con Alberto y comenzó mal, porque era la queja de los 10 gobernadores del norte grande. Así que tampoco no tratamos de ocultar el peor gobierno de la historia, que fue el gobierno de Alberto Fernández, con el gobierno de Milei, que encuentra una inflación de 27 puntos mensuales. Entonces, me parece que no es Acá, tan por ejemplo, así. La 27 se reparaba. Está bien. Ponele que era un bacheíto, era un gozo. Si no estamos en un la debate, 29 también. querés hacemos un debate, Tito, pero la verdad que yo te Así cuento... como ahora no estuvimos nunca. Pero tenés el informe del CFI, míralo. Sí, no, yo Hoy la estamos acompañé peor. a las reuniones Pero del digo, Norte cuando Grande, comenzó. sí, es cierto. Cristina el otro día soportó, ¿cuál de las dos fue a Salta? Al Sí, interior del Chaco. Y eso está así desde hace 10 años, 12 años. Así es. Martín. Quiero plantearles una pregunta en virtud de la experiencia Pero, acumulada. y vuelvo a la primera pregunta. Nosotros administramos bien el Estado. Tomamos 0 deuda en este tiempo, a pesar de que tuvimos todos los periodos, cuando mandamos el presupuesto, tuvimos los 2/3 para poder tomar deuda para obra pública y no la tomamos. Toda la obra pública la hicimos con la nuestra. Nos endeudamos a la provincia de Corrientes. Y eso verdaderamente, el ritmo de obra pública que hemos invertido en los últimos tiempos es impresionante porque tuvimos una buena administración. Hay que seguir mejorando la administración. Hicimos obras privadas con privados, pero recuperamos la capacidad del Estado de hacer obra pública por administración, que también habla de una gestión eficiente, porque tener sueldos pagos y no hacer trabajar a los trabajadores es el peor de los castigos. Nosotros lo que tomamos, por ejemplo, con Claudio,
tomamos vialidad urbana, administramos correctamente, pusimos 4 plantas de asfalto, como lo hicimos en Corrientes, e hicimos que la administración pueda hacer asfalto. Y eso es recuperarle a la administración ese viejo sueño de construir un Estado diferente a menor costo, a menor precio, pero haciendo funcionar esas estructuras del Estado. Yo quería preguntarles algo a los dos, porque son dirigentes radicales, son funcionarios públicos y además tienen una experiencia acumulada en el ámbito de la capital respecto del diseño urbano. Comparativamente con lo anterior, me parece que esta época ha logrado que el gobierno provincial se involucre decididamente en la inversión pública en capital. Respecto de gestiones anteriores del mismo frente gobernante, ¿en qué momento existió ese punto de quiebre o el momento bisagra en donde se entiende desde la cabeza del Estado provincial, en este caso el gobernador Valdés, pero usted también, ministro, ha sido una figura fundamental en este tema del diseño de la inversión conjunta, de que había que dar vuelta a esa página, de terminar con no invirtamos en capital y llevemos todo al interior, y también invertir en capital a la vez que en el interior? ¿Se entiende la pregunta? ¿Y por qué fundamentalmente? Porque aparte van a competir con alguien que, también siendo radical, hoy está en la oposición y que estuvo en esa administración, en ese modelo de gestión, en donde priorizaba otra cosa y no tanto la inversión en capital. Fundamentalmente porque conocemos la ciudad de Corrientes, como ustedes decían hoy, los dos fuimos concejales de la ciudad de Corrientes, los dos conocemos profundamente la ciudad de Corrientes y esto hace que uno se dé cuenta de la carencia que tenía de infraestructura. Corrientes tenía una carencia importantísima de infraestructura, en la que por la disputa política que existía entre el gobierno provincial y el gobierno municipal, la variable de ajuste siempre terminaba siendo la ciudad de Corrientes, pero no solamente la ciudad de Corrientes desde el punto de vista de la administración, sino la ciudad de Corrientes con sus ciudadanos adentro. Con la inversión Entonces, pública. Claro, siempre la disputa hacía que sea imposible avanzar en un plan de infraestructura de estas características. De todos modos, nosotros creemos que tanta inversión como se hizo en la provincia, en la ciudad de Corrientes, en estos últimos 7 años, no se han hecho en los últimos 40 años. Nosotros mejoramos cualquier cantidad de la infraestructura vial, mejoramos muchísimo todo lo que tiene que ver con la inversión en la ciudad de Corrientes, que muchas de las obras se están por inaugurar en estos días, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con los edificios públicos, que tiene que ver con la recuperación de los edificios históricos, por supuesto la obra de infraestructura, que tiene que ver con desagües, pavimentación, cordón cuneta, construcción de avenidas. Nosotros hicimos 18 avenidas nuevas en la ciudad de Corrientes. Estas cosas son las que dinamizan a una ciudad y las que hacen que la ciudad tenga una circulación distinta y que también tenga un crecimiento exponencial desde el punto de vista de la inversión del privado a través del crecimiento demográfico. Pero eso tiene que ver con la planificación y tiene que ver fundamentalmente con la buena administración y con conocer la ciudad. Nosotros lo que no podíamos seguir manteniendo era este estado en el que nosotros teníamos prácticamente el 40% solamente de las calles de Corrientes eran pavimentadas. Sí, ¿Y ahora? Ahora nosotros tenemos... Perdón, para ser justo y porque me Es un toca dato además, importante ese. el primer gran avance se hizo durante la gestión de Camagüey, faltamos 1.500 cuadras. Reparamos, no existía. Sí, pero le mandó el gobierno nacional. Perdón, la disputa y lo que ustedes Y está marcaron bien también. eso, yo no la no disputa, estoy en la contra. primer disputa grave que hubo Yo no entre estoy en contra de que intendentes asfalten, entre intendentes que fue el gobierno provincial de Arturo y la gestión municipal del Mono. Eso realmente dejó la ciudad destruida. Cuando nosotros nos hicimos cargo, la ciudad estaba hecha pelota. La ciudad está Mejoramos, con una desinversión Fabián importante. hizo importantes inversiones también, hasta que empezó ahí la disputa, que ustedes también la sufrieron, de gobierno nacional, porque a Fabián le tocó 2 años del gobierno de Cristina y después los 2 primeros años de Macri, y ahí se le cortó la financiación. Lo que es claro es que este nivel de inversión en la ciudad de Corrientes no ha habido nunca. ¿Qué porcentaje de cuadras están pavimentadas hoy en la ciudad? ¿Tiene más o menos el Hoy dato? tenemos el 60% más o menos. ¿Y se puede llegar al 100% en mandato? El crecimiento demográfico de la ciudad es una cuestión que es bastante ¿Y cuál sería difícil. algo realizable? Nosotros lo que tenemos que lograr es que los barrios, que son los más habitados de la ciudad de Corrientes, tengan una vinculación más fácil con el centro. Como Eso es lo que tenemos que Ligarzabal, lograr. el acceso a la Claro, esperanza. todo eso que tiene que ver con la inversión. Hoy hay preparada en la ciudad de Corrientes 1.100 cuadras para faltar ya. Estamos hablando a 30 millones de pesos cada cuadra aproximadamente por administración. Saca la cuenta. Con 30.000 millones tenés 1.000 Esas son cuadras. las cuadras que ya tienen 1.000, cordón, asfalto y con cuneta y listas.
Tienen cordón Son cuneta y los servicios adecuados. 30.000 millones. De acuerdo a tu velocidad de inversión, va a ser el avance que tenés. Si estás invirtiendo es algo realizable. Si estás invirtiendo 8.000 millones, 8 por 4, 32, en 4 años tenés. Si le pones 8.000 millones, ¿Y es mucho ese es más el barato número. hacerlos por administración que Mucho más contratar barato, empresas? Es mucho más barato. ¿Cuánto dijo que sale una cuadra hoy por Aparte administración? podés hacer 30 millones de asfalto. Ajá. Podés tener otra... Con cordón cuneta. Con cordón cuneta, ¿no? Pero eso es lo que aproximadamente... Eso es podés realizable. Bueno, eso es Absolutamente. un logro importante que quiero ver. ¿Cómo fue la creación? Porque está en disputa ideológica y política con la visión que tiene el gobierno nacional, la creación de vialidad municipal, Vialidad urbana. vialidad Urbana. urbana. La vialidad urbana fue un requerimiento que nosotros lo hicimos y encontramos con la planta de asfalto de hormigón que nos dejó Fabián Río cuando se fue, que nos dejó todo con cemento, con concreto. Nos dejó cargada 100% y dura. Así es como recibimos con Eduardo Tassano, con maldad. La tuvimos que limpiar, la tuvimos que sacar, nos pasaron a la municipalidad nos pasó a nosotros, comenzamos a hacer cordón cuneta, todavía no entraba Claudio y decidimos ver la posibilidad de avanzar mucho más rápido y ahí comenzó vialidad urbana, que esto... Eso es una decisión política importantísima. Claro, por supuesto, Claro. pero teníamos 400 Sí, sí. personas que estaban en vialidad que no tenían función. Sin función. O breve la función, más allá de lo que tenés, o sobrestante, o control, etcétera, etcétera. Y ahí comenzó la decisión política de poder hacer esa planta de asfalto y todos nos decían que no lo íbamos a poder. Y yo le decía, con Claudio hablábamos y decía, Claudio me decía, vamos a poder. ¿Por qué no? O sea, ¿cuál era el no? ¿Por ¿Por qué qué no se iba a no? poder hacer? Porque Bueno, es difícil, decían, porque nosotros qué no no? tenemos personal capacitado, porque es muy difícil manejar, es una cosa que tecnológicamente es muy difícil de manejar, es muy difícil de mantener, se van a cansar de gastar plata con eso, decía, van a ver que dentro de poco tiempo se van a dar cuenta. Esa era una de las cuestiones. Y la otra cuestión era que nos decían de que nosotros estábamos de alguna manera intentando competir con el privado de forma desleal. Cuando eso no es así. Nuestra planta de elaboración de hormigón tiene la capacidad, si trabajara todo el tiempo, de producir solo el 3% del hormigón que se consume en Corrientes. Pero es Pero no parte, trabaja todo el día. Pero es parte. Yo creo que tenés que hacer con el sector privado, con el sector público, tenés que competir porque tenés que saber. A ver, cuando asumo la gestión, la primera, y voy a lo que me decías, Tito, yo trataba de hacer la ruta 6, que es la que entra a la que va a Concepción del Yaguareté Corá. Y había un matete jurídico de eso que no se podía resolver, que lo resolvimos, y teníamos que hacer 6 kilómetros, y le pedí a todas las empresas si me podían hacer 6 kilómetros. Me decía, 6 kilómetros por 6 kilómetros, gobernador, nosotros no nos movemos por 6 kilómetros, nos movemos por más. Busqué en el Chaco, busqué en Entre Ríos, busqué en Misiones, nadie quería venir, hasta que nos terminaron resolviendo una empresa que se llama, y lo voy a decir, Hito, y lo resolvimos con esos 6 primeros kilómetros, pero después era un dilema. Cada vez que parecía un dilema, una cosa de mandinga para faltar una cuadra, para faltar un tramo. Hoy avanzamos, por ejemplo, hoy le estamos llevando a Cocochito al gobierno nacional, como decías vos. Hoy estamos haciendo la Ruta Nacional 117, que la vamos a estar inaugurando ahora. No, que son los kilómetros que ingresa, lo que no saben, Paso de los Libres de Paso de los Libres, de la zona puente. del puente hasta el acceso con la Ruta 14. La bacheamos, hicimos tramos nuevos. Es decir, ahora ya estamos en el aprendizaje de poder hacer rutas nuevas. Es decir, hoy ya tenemos la capacidad en vialidad de poder hacer rutas asfaltadas. Y eso requiere un aprendizaje, requiere construir equipo, requiere tener buena administración para tener la plata. El gobierno nacional nos prometió un aporte del Tesoro Nacional que nunca llegó. Sacando O la sea, cuestión de la plata, ¿está la provincia capacitada para hacer la autovía 12, lo que falta con los puentes, así o no? Técnicamente sí, Sí. técnicamente sí, lo que tienen que hacer es pasarnos también no solamente la responsabilidad, sino los recursos. Porque el Estado Nacional recauda a través del impuesto a los combustibles, a través del impuesto a las cubiertas y un montón de cosas peaje. más, recauda para eso, digamos. Además tiene peaje esta zona. Claro, Otra- pero hacernos otra- cargo nosotros solos de una cuestión que es esencialmente responsabilidad del gobierno nacional, Otra es cosa. otra vez como tirarle la educación y la salud, digamos, Te a voy la a provincia. responder.
Sí lo podemos hacer. Pero te voy a decir otra cosa. Nosotros asumimos del gobierno nacional 60.000 millones, 50 millones de dólares, que eran obras que tenía que hacer el gobierno nacional, que las asumimos nosotros los correntinos. Y la metimos en un presupuesto que no estaba presupuestado y estamos ejecutando la obra. El gobierno nacional se comprometió a hacer 3 obras, a cambio de que nosotros tomáramos, y lo tenemos por escrito, no estoy diciendo algo... Esas son las escuelas fundamentalmente. Las escuelas, los CDI, había otro tipo, viviendas, había un montón de obras que las asumimos. Este gobierno nacional. Este gobierno nacional, ¿Y con cuáles este eran gobierno. las 3 que tenían Y que las hacer? 3 obras que se comprometió el gobierno a terminar. La planta de tratamiento. La planta de tratamiento de líquidos cloacales, de la ciudad capital. duerme el sueño de los justos. Lo otro, la 126, que ya no puede esperar la localidad de Sauce, que la vamos a hacer nosotros, que va a ser seguramente una de las primeras rutas que vamos a estar interviniendo a partir de la adquisición de capacidades por vialidad provincial. Y lo otro, la autovía de la 12 que avanza con pereza. Porque no puede ser que pase el gobierno, que la comenzó el gobierno de Macri, pasó el gobierno de Alberto, y ahora estamos en veremos con el gobierno de... Che, son 12 kilómetros. Entonces, Gobernador, me parece que los quiero- correntinos merecemos mucho más quiero- que eso. Mirá que Cristina estaba diciendo. Aparte, viste, nosotros asumimos esos 50 Claro. millones. Si nosotros hubiésemos ido al revés y pedíamos la autovía, nosotros esos 50 millones de dólares, podíamos haber puesto para que termine la autovía y hubiésemos avanzado hacia el sur con la autovía de la 12. Ahora, me parece que es injusto. Tenemos un contrato, muchachos, está escrito. Por lo menos cumplan lo que escriben, no lo que dicen. Lo que escriben, hoy ya parece que ni siquiera cumplen lo escrito. Y eso se va a la justicia cuando alguien no cumple un contrato. ¿Lo están analizando? Bueno, pero vamos a terminar. Nosotros vamos a terminar hasta la última obra de las que nos comprometimos, porque hay obras que estamos ejecutando todavía, y después seguramente recurriremos a la justicia para que el gobierno nacional cumpla el compromiso. O si no, nos sentimos defraudados. Nosotros cumplimos las obras que nos pasaron y el gobierno nacional no cumple la obra que Las 3 obras se creo que son. comprometió. Cris, Bien, la provincia de Corrientes necesita seguir avanzando para obtener inversiones, para dar trabajo a más gente, y tiene varias vetas exportadoras. En primer lugar el arroz, en segundo lugar es la forestación. Creo que se ha hecho una apuesta muy grande porque Corrientes es una de las provincias más forestadas del país, y en ese sentido, el año pasado la provincia de Corrientes exportó alrededor de unos 67 millones de dólares. ¿Es posible, con toda la apuesta que ha hecho la provincia de Corrientes, que el año próximo se llegue a exportar más de 100 millones de dólares? No, mucho más que 37. Nosotros creo que llegamos 67. a 160 millones de dólares y ahora le está superando la madera a partir de la exportación del puerto. Pero ahí hay todo un lío, y explico por qué. Porque cuando nosotros miramos en el sector exportador, a nosotros no nos asignan 1 gramo de carne. Ahora, nosotros tenemos la creación y tenemos generamos más de 1 millón de terneros. Ahora ese ternero va a otro lugar y después nosotros tenemos toneladas de exportación de carne. Ahora no nos asignan. Por eso por ahí es un poco mirar qué es lo que ocurre. Ahora nosotros generamos energía. Cuando nosotros exportamos energía pues vía el servicio interconectado nacional, y nosotros exportamos a Brasil, la exportación de Corrientes crece a niveles que son siderales. Solamente la exportación, solamente Corrientes representa, en materia energética, representa el 50% del total de la exportación del NEA cuando tenemos exportación de energía. Quiere decir que Corrientes no es solamente lo que exporta, sino también es todo lo que produce para que se genere la exportación, porque nosotros somos grandes productores de energía eléctrica que le dan a Corrientes un potencial gigantesco en la República Argentina.
Por eso yo por ahí miro esos números exportadores y son diferentes. Ahora, cuando nosotros hicimos el puerto de Ituzaingó, que lo estamos poniendo en funcionamiento, y nosotros vemos lo que ocurrió en el puerto de Corrientes Capital con obras que también hicimos con Claudio, en el puerto de Corrientes, verdaderamente nuestros niveles de exportación son enormes y tenemos que seguir por ese camino. ¿El puerto del Sombrero, eso en qué quedó? Tenemos proyecto, perdóname Claudio, No, siempre te lo... compramos el terreno y tenemos el proyecto ejecutivo, pero hoy no es prioritario, hoy es prioritario el de Goya, o después del de Ituzaingó. ¿Cuántos puertos? 3. Pero ¿y la provincia necesita 3 puertos 3. como mínimo? ¿Y qué sería? 3. ¿El Ituzaingó? El de Goya? Ituzaingó que Sí. está listo, que lo estamos poniendo en funcionamiento, el de Goya, que es el otro, perdón, el de la Valle Goya, digamos, de toda la zona. Sí. Sí. Y el otro es hacer un nuevo puerto en la ciudad de Corrientes. Por ahora funciona. Lo que decían que no funcionaba, funciona. Lo que decían que iba a colapsar, no colapsa. Lo que decían que se iba a desmoronar, no se desmorona. Lo que decían, bueno. Yo le pondría todavía. Bueno. Me preocupa, Cuando se es una discusión urbanística que tenemos con... Pero perdón, cuando se desmorone, yo le voy a decir una cosa. Lo vamos a arreglar. Va a ser tarde. Fíjate qué difícil. Urbanísticamente hay que sacar el puerto de ahí. No, Lógico. bueno, pero eso sí, pero no tenemos Lógico. plata para hacer todo junto. No, bueno, Tito. por eso. Urbanísticamente, Claro. yo te diría que es una obra prioritaria. Lógico, prioritaria. Y lo mismo enganchado con Es prioritaria la exportación. con el segundo puente. Es ¿Cómo está prioritaria la exportación. eso? Sí. Tenemos que generar la demanda. ¿No? Porque vos lo que estás vendiendo es tu mano de obra. Claro. Vamos a generar, por eso es que yo le llevé al gobierno nacional en varias oportunidades, porque son obras que en definitiva hacen a la exportación, que es recaudación del gobierno nacional. Cuando nosotros tenemos proyecto ejecutivo, compramos lugar, llevamos a financiar 50 millones de dólares. Se lo presenté al equipo de Sergio Massa, de Alberto, se lo presenté al equipo de Milei. Bien, gracias. Hablando de... Ambos. Y segundo para, puente, ¿cómo hablando- quedó? Segundo puente, Bueno, hoy tiene el después Martín. hoy tiene el financiamiento del BID, la Argentina, hoy tiene luz verde. Pero hace más de un año eso, ¿no? Sí, hace un año tiene luz verde. Si el gobierno nacional quisiera, podría comenzar. Ahora, tenemos que comenzar a discutir que haya similitudes de la inversión de la obra complementaria. Porque ¿qué hicieron el otro gobierno? Te miran con un ojo, hicieron una infraestructura enorme en el Chaco y en Corrientes nos dieron una gotita de agua como obra complementaria, como lo venimos haciendo y viviendo la discriminación del gobierno nacional del kirchnerismo. Que lo tenemos que decir. Hablando... Porque si no, no es justicia. Y también lo hicimos con Claudio. Hablando de lo que se desmorona y se reconstruye con el techo del Club Regatas, ustedes tuvieron críticas de la oposición cuando anunciaron que iban a colaborar con el club en la reconstrucción del estadio. ¿Qué sensaciones tienen cuando las críticas vienen de gente que también, por ejemplo, invirtió en hacer el estadio del Tala, del Hércules, de las 1.536 viviendas, de Arturo Frondizi, de Comunicaciones, de Mercedes? Porque me da la sensación de que la oposición criticó eso, pero la gente no siempre critica eso en virtud de que ve con buenos ojos, mayoritariamente, que los gobiernos inviertan en el deporte. Tiene que ver con la campaña. Tiene que ver con la campaña. Cada uno va tratando de buscar un hilo, digamos, como para generar la discordia que tiene que haber entre el electorado y sus gobernantes, digamos. Y entonces empiezan a hacer comparaciones que son odiosas. Lo cierto es que había una inversión importantísima. En este caso vamos a hablar solo de deporte, digamos, si querés. Pero había una inversión importantísima porque entendemos y valoramos el deporte como una política de Estado. Nadie puede dudar de la importancia que tiene. Cualquiera de nosotros conoce la actividad que tiene, por decirte, el Tala, por ejemplo. El otro día hablaba con unos dirigentes del Tala porque fuimos a una reunión ahí y los dirigentes estaban totalmente agradecidos y nos decían, nosotros no hubiésemos podido jamás hacer una obra de estas Yo características. soy del Hércules y vivimos más o menos Claro, lo mismo con nos pasa la con construcción todos del los estadio. clubes con los que se invirtió, pero porque ahí se genera una cuestión. El Tala está lleno todo el día. Todo el día hay chicos jugando al básquet, jugando al pádel, van a las distintas academias, a las distintas escuelas. Todo eso tiene que ver con una sociedad dinámica, una sociedad que empieza a confiar y a creer, digamos, en que se puede trabajar en armonía, se puede O trabajar sea, en ¿ustedes conjunto. creen que si el techo del Club de Regatas no caía en época de campaña, nadie iba a decir nada?
que esto es parte Hubiese de la sido una campaña. tragedia siempre es una tragedia. que un me club- refiero a la Se reconstrucción, ¿no? se desmoronó la costanera de Goya y reconstruimos nosotros. Los clubes hicimos con esquina. la provincia. Cambió la esquina también. ¿Qué quieren que hagamos? Que se caiga el club de regata, que le digamos, no los vamos a ayudar. ¿Esa es la respuesta? ¿Eso que quieren escuchar? Claro. Nosotros nos hacemos los Distraído. voluminosos Lo distraído. y no le vamos a ayudar al club de regata. Quédense tranquilos que no... Me parece que es hasta torpe. Nosotros lo que tenemos ante un acontecimiento de estas características, lo primero que tenés es ponerte a disposición. A ver, si se hubiese volado el techo del Club San Martín, a ver, si se hubiese volado el techo de un club en el interior, ¿cuál creen que hubiese sido la actitud? Si tenés un club, ahora hicimos cancha de hockey, hacemos con los recursos de todo. Hay una desgracia y ahí vamos a estar. ¿Se puede continuar el centro de alto rendimiento de deportes que está enfrente del aeropuerto? Sí, Se puede. claro. Hace falta mucho. Ahora, el problema de eso es que montaron el proyecto ejecutivo, y le voy a decir cuál fue la demora. Está la infraestructura, y cuando trajeron un proyecto ejecutivo, se trajo un proyecto ejecutivo muy grande. Y llevó meses, ¿no? Era una cosa... y la verdad es que no estamos para esa inversión tan grande. Era divino, pero era una inversión realmente sideral donde estaba la construcción de un estadio que costaba, era como un estadio muy, muy grande. ¿El estadio único de la ciudad era? ¿O de la provincia? No, iba a ser, sí, era como un estadio de fútbol prácticamente. Y la verdad es que yo le dije, miren, tiene que hacerlo algo mucho más modesto, y avanzamos en otro proyecto ejecutivo que es mucho más modesto, que es el proyecto ejecutivo que lo vamos a llevar adelante si resultamos electos, ¿no? Donde tiene etapas, donde ya tenemos el camino, ya tenemos la construcción, ya tenemos el portal de ingresos, y ni bien tengamos recursos el año que viene, comenzamos con la ejecución, por supuesto, si resultamos vencedores en las elecciones, con algo más acorde a lo que necesita el deporte de alto rendimiento deportivo. Polich, mañana se inaugura la 99, se iba a ser el sábado, pero por el tiempo no se Sí, inauguró, ¿no? mañana a las 9 de la mañana estamos inaugurando la ruta 99, y creo que el jueves posiblemente también podamos inaugurar el tramo que desde el acceso al Perichón, dos rutas importantísimas prácticamente hoy son urbanas, digamos, por el desarrollo inmobiliario que hay en toda esa región, en toda esa zona. Y la 99 tiene la particularidad de que vincula, digamos, la ruta 43 con la ruta 5, y que actúa también como un aliviador de la ruta 12. Todos vemos el tránsito y el tráfico que genera en la ruta 5, sobre todo los días como hoy, por ejemplo, cuando confluye todo el tráfico y el tránsito de Paso de la Patria. Todo el mundo trata de buscar, digamos, la ruta 5 por el tema de la inversión en infraestructura. Bueno, actúa como un aliviador de todo esto también la ruta 99, y va generando en toda la zona un desarrollo inmobiliario muy importante, que es lo que uno busca, digamos, es tratar de sacarle la presión al centro, digamos, como para poder desarrollar también esa zona, la zona este de la ciudad. Es una cuestión importante que tiene que ver con un diseño estratégico que tiene la ciudad. Y la Esos avenida son 10 sí. kilómetros, eso que hicimos este año, esos son 10 kilómetros equivalentes a 1000 cuadras. Tiene que ver con avenidas importantes. Capaz que un que poco hicimos- más porque es muy ancha, ¿no? Sí, bueno, pero es el equivalente a 1000 cuadras, digo en metros. Pero después tenemos que entrar a trabajar con la que va a la 43, que es la que va a Santa Ana, que hay que ensancharla. Después tenemos que tomar de Laguna Brava hasta la unidad penal número 6. Después tenemos que tomar de Riachuelo hasta la unidad penal, que son los proyectos que están en carpetas. Y que- Laguna Brava, San Luis. Exactamente. Y que tiene que tener, y que le tiene que ir dando... ¿Todo autovías o no dan? No, ¿Alguna no, que ser, no son autovías, rut- son ensanchadas. Todas ensanchadas. Lo que te iba Exactamente, a- 7 metros 30 más 1 metro de cada lado. a preguntar hoy cuando estábamos hablando de la 12 y después salimos con otros temas. ¿Se solucionaron todos los problemas legales de expropiación para hacer los cruces, todo eso que también complicó Estamos hablando terriblemente de la autovía cosa? ahora. De la autovía.
tiene discusiones permanentes y constantes. Nosotros desde hace un tiempo atrás le decimos con Gustavo al gobierno nacional, termínenla de cualquier manera. Termínenla así como este proyecto, termínenlo. Después veremos qué es lo que hay que hacer y cómo lo haremos nosotros. Porque cada vez con la excusa de que van a revisar el proyecto, asignan los fondos a otra jurisdicción. Entonces termínenla así como está y nosotros vamos a ver. Ya de 13 kilómetros pasamos a 11. Cada vez se nos va acortando más, digamos. Pero lo peor de todo es que hace 7 años que venimos con conversaciones de este tipo y la obra no avanza. Eso es lo más importante. En vez de hacer sistema volado, hacen sistema de rotonda, de manera que cuando te encontrás la rotonda, te encontrás con un nudo que es importante y le resta velocidad a la circulación. Es mucho más barato, pero en realidad no. Sistema volado, que son los puentes. Claro, exactamente. Alto nivel. Pero bueno, y la Por eso avenida preguntaba Nini Flores, si eso perdón. que era todo, cada vez que hablábamos de eso era la excusa, que no, que sí, que no, que estamos conversando, que vamos a ver. ¿No está saldado todavía ese tema entonces? Hoy tienen un proyecto ejecutivo que es al que tienen que tendrían que ajustarlo. ejecutarlo. Al que En tienen la que avenida ajustarlo. Nini Flores, que es el acceso al barrio Santa Catalina y que se une con la avenida Altagracia, generando también una solución al tráfico en esa zona del sur de la capital. Sobre todo la avenida Maipú, que Por eso, descarga gran por parte eso. del tránsito. ¿Cuándo de la inaugura avenida la avenida Nini Flores? jueves. Jueves. El jueves. O sea, el jueves tienen Perichón y Nini Flores. Yo entendí por qué no hacían la Nini Flores después cuando vi los presupuestos. La verdad es que la Nini Flores, que es una avenida icónica y que se va a convertir en el tiempo una cosa, son tubos, doble tubo de 2 metros de profundidad. El problema no era el pavimento, el problema eran los desagües. El problema, o sea que la inversión que existe debajo de la Nini Flores es una inversión que va a durar, no sé, yo por ahí me acuerdo lo del Poncho Verde, es una cosa increíble. Y arriba viene la avenida. Lo que a mí me da alegría es que nosotros pudimos terminar esos desagües pluviales, que son fundamentales para la ciudad de Corrientes, porque en Corrientes invertimos realmente en muchos lugares, ¿no? Pero estamos hablando en este caso de Corrientes, invertimos cifras importantes. Y eso le va a dar centralidad. La gran frustración es que nos olvidamos, que nos faltó, no es que no nos olvidamos, sino que... Hicimos todos los desagües de Altagracia, hicimos Todos toda la los obra de desagües. infraestructura de Altagracia y de La Chola, porque le dimos solución también a todo lo que tenía que ver con el anegamiento que sufría La Chola cada vez que había una lluvia copiosa, pero no nos dio el tiempo todavía como para hacer el ensanchamiento de la avenida Altagracia, que la verdad que eso hubiese sido un boom para completar la inversión en infraestructura en la zona sur de la ciudad. Ahí tenemos la Igarzábal, una avenida espectacular, la Nini Flores, la Cruz del Sud, tenemos la Martí Porta, tenemos el ensanchamiento de la avenida Iberá. O sea, se hizo una inversión importantísima en todo ese lugar. Pero es un GPS humano, ¿eh? Pero ¿Usted es... dice en cualquier lugar de la ciudad y sabe cómo llegar? Sí, vivo acá. No, pues, y sí, porque... Bueno, pero tiene que ver con la calidad del candidato a intendente que nosotros tenemos. No es un candidato del centro que se va y aparece, sino que conocemos la ciudad porque caminamos la ciudad, ¿no? Entonces eso tiene un valor significativo en un intendente que camina. Por eso la propuesta que nosotros hacemos desde nuestro espacio político con Vamos Corrientes es tener un candidato a intendente que conozca, que camine, que enfrente las dificultades, que esté, que no se desaparezca, que no aparezca solamente para las elecciones y que por supuesto que continúe esto que nosotros estamos haciendo en la ciudad de Corrientes. El hospital oncológico, que me parece que es... Espectacular. Sí, se lo ve muy lindo afuera, pero que además viene a darle a muchas familias esperanza, porque sabemos lo que significa cualquier familia que tenga un diagnóstico de alguna enfermedad oncológica, pensar en el tratamiento, pensar si lo va a poder tener acá, si va a tener que viajar. Mañana se inaugura, pero ¿cuál es la idea de gestión de ese centro de salud y si realmente está llamado, como dice el doctor Zimmerman, a hacer referencia regional por los equipos que tiene? Mira, lo puse al doctor Zimmerman como primer director del Instituto Oncológico y va a ser una referencia, pero tiene la modalidad de ser un hospital de día. ¿Cómo es eso? Quiere decir que no va a tener internación, sino que vas a hacer tu tratamiento o vas a hacer tu tratamiento de rayo, o va a tener esa capacidad. Pero realmente lo que va a lograr el hospital oncológico es una inversión muy importante, es una inversión cercana a los 50 millones de dólares en total, porque lo que tenemos es una aparatología, solamente la aparatología
que hoy debe estar calculada en 12 millones de dólares, el aparato principal, Uno de los aparatos. el aparato principal que es único, uno de el segundo de Sudamérica en tecnología. Por supuesto que hay que ir capacitándolo. Tuvimos que hacer el edificio completo para poder darle funcionalidad y después hacer todo lo que sea quimioterapia. Esto sin afectar la capacidad del Hospital Vidal, que se va a encargar de tener las intervenciones que tiene típicas. O sea, van hoy. a coexistir, no, Claro. no Van a desaparece el coexistir, sistema. van a coexistir. Uno va a ser hospital de día y el otro va a ser para intervenciones más quirúrgicas. Y por supuesto que queda también toda la inauguración de la emergencia del Hospital Y la Vidal terapia intensiva. y la terapia intensiva de la escuela. Y una vez que tengamos la guardia del Hospital Vidal, ahí recién vamos a poder intervenir sobre la guardia del Hospital Escuela, que no puede parar, ¿no? Esa Así quedó que linda. Lo que pasa es que no realmente- se veía porque estaba todo Claro, tapado. estaba Ahora tapado. hace unos días que le sacaron todo Es el... muy linda, la obra Bueno, es los muy linda. esperamos. Hoy me encontré con que me conmocionó. Me encontré con un hombre en la salida de un programa de radio y realmente se largó a llorar porque lo ve como una solución, y lo que pasó con su señora. Hay mucha gente donde por ahí dicen que la salud pública en este momento no es necesaria y qué sé yo. ¿Quién le va a negar a una persona un Claro. tratamiento oncológico, ¿no? Y tener todos la garantía de la salud pública, de la educación pública, para nosotros es lo que creemos y, lo que me Es parece una que esperanza. tenemos que... Gobernador, ¿cuál es la situación económica de la provincia? Porque en eso hizo hincapié la oposición en campaña en los En últimos todo días. nos dijeron, ¿no? Estamos Sí, sí. mal, de repente aparecimos mal Y en el todo. banco. y Eran todo eso. candidatos a la elección pasada y ahora estamos mal, está todo mal, nos caemos. Bueno, Y no tiene que paramos de ver con la inaugurar. campaña. Y no paramos de inaugurar. A ver, el Banco Provincia de Corrientes le debe a la provincia, le debe 100 y pico de miles de millones. Así que no se preocupen, está sólido, era por los 75 años. Tengan tarjeta bonita, que anda muy bien. Sí. Tengan la oferta del 40% por el 75 años del banco. Así que tranquilidad y viento fresco, que no se preocupen. Que sin ellos la provincia sobrevive perfectamente y sobrevivió sin ningún tipo de problema. Y la otra pregunta, que es más profunda aún, es ¿cuál es el menú de los jueves? Los jueves, Los jueves, me dijo Polich, El que menú se de los juntan. asado, como siempre. Generalmente asado. Generalmente asado y lo hacemos nosotros. Son ¿Quién es car- mejor asador de los dos? No, él hace rato que no. Lo que hace, no anda. No, pero soy bueno también. Soy bueno, me defiendo. Usted una vez vino y Era dijo que estaba bueno. incursionando en el mundo de las pastas Sí, caseras. todos los domingos. Las pastas, sigue con Sí, las pastas. hacemos. ¿Y Polich qué cocina? ¿Los domingos? No, en general, no sé, algo, un plato que sea Y así. a mí me gusta, generalmente hago asado cuando cocino en mi casa, digamos. Y si no, por ahí me gusta todo lo que tenga que ver con tipo estofado, guiso, todo ese tipo de bien. cosas, digamos, que ahí me anda Ahí bien. anda bien, pero La los salsa jueves- me sale muy bien. ¿Y cuál La es salsa me el sale bien. leitmotiv ¿Eh? de la No, conversación? bueno, pero ¿Es eso es lo que se político puede. o es...? Nosotros solamente hablamos de política y hablamos sí, ¿Solamente? solamente de política y cosas relacionadas a la política, como Ah. si fuera el programa de hoy de equipo de noticias, y nos cruzamos y tenemos la visión así como Hay un en la Tito visión ahí de también. Tito, Cruzado, hay Martino, cruzado, todo. o cruzado y vamos, Y de venimos y fútbol hay nunca, radicales. Pero lo que pasa es que el fútbol también se transforma en una cuestión política, porque para los que somos, digamos, y nos dedicamos a esto, a todo uno le da una connotación política, a una película, al mensaje, Claro, a todo le da una todo connotación termina política. ¿De qué club es usted o no es muy futbolero? No soy muy Ojota. futbolero, no soy muy Dice futbolero. motoquero. Motoquero, ¿eh? Me gustan Ah, las sí, motos. sí, me gustan las motos, pero ¿Por no, qué no, no no tiene soy, cuadro? no soy muy... ¿Eh? Tiene ¿Tiene cuadro de fútbol? No, generalmente me gusta algunos de los equipos chicos, así cuando veo que hacen esfuerzo y todo lo demás, digamos, ese No, tipo no de es cosas. futbolero, no es futbolero. Bicho Estos raro, son de River. No es futbolero. Estos son de River y por ahí a veces se pelean con los de Boca y que sé todo. Entonces yo me voy con el que está perdiendo para joder nomás, ¿viste? para incentivar la discusión. Para levantar la polvareda. Claro, para incentivar la discusión. Pero yo no puedo creer que en esos asados que dice Cristina solo hablen de política. Debe Sí. haber algún tema más divertido. Y bueno, pero hay temas que son de los asados. Pero es que a veces la Claro. política No, y también... contás eso- cosas de amigos. A veces la Eso política queda- también es claro, divertida. eso queda Muchas en el veces la asado. política La La también. verdad, muy en zumba las dos. ¿A Nos van a contar todo. ¿Vos querés ver cómo funciona el streaming si llegan a contar lo que hablan en los asados? Bueno, última Bueno, semana. hoy dije, bueno, algún día vamos a hacer
seguramente cuando seamos un poquito más, tengamos más edad, yo le decía, bueno, vamos a hacer un programa que se llame La Mesa, Claro. ¿no? Que es como una mesa de asado y que Tipo una decía, Mirta Legrand, ¿se sí, ve sí, usted? exactamente. Mirta sería Carlos Alonso, por ejemplo. Carlos Alonso lo pone. Ve. Qué Que malo. no, va con cariño, Carlos. No sé qué se es arma bueno o mal. malo. Encima, No se sé. arman unas encima discusiones lo por peor ahí. de todo es que al otro día te contesta, ¿sí? No tiene No, filtro, sí, ¿viste? no tiene No, y Sí, se vale. arman unas discusiones por ahí donde se mezcla todo, ¿viste? Sí. Y encima tenemos la cuestión de que hay unos cuantos que estamos activos políticamente, digamos, y Carlos que no está activo políticamente, sino que está con los medios de comunicación y que eso, todo Es eso. periodista. Y está entonces él inactivo. todo el Pero tiempo cree activo. que está haciendo una entrevista, digamos. Ah, ¿viste? entonces toma la batuta y no le deja como... Está bien, está bien. Bueno, última semana de campaña. ¿Cómo lo van a vivir? Ya dijeron, tienen muchas inauguraciones, pero desde el armado electoral puramente, ¿qué se espera? ¿Va a haber un cierre de campaña? Sí, vamos a hacer un acto de cierre ¿Acá en en la Capital? capital. Sí, claro, vamos a hacer un acto de cierre en la capital. Y estos días finales, digamos, ya tienen que ver con la tarea organizativa fundamentalmente de lo que tiene que ver con el comicio y todo lo demás. Y hay un gran esfuerzo de nuestros militantes, nuestros dirigentes, en esta última etapa de, como ustedes saben, acercar la boleta a la gente, tratar de tener una... Hoy, ¿Hay antes mucha de venir gente para a acá, votar? ¿Creen ustedes? ¿Cómo va a yo ser creo el que tema? sí hay expectativa en la gente. Hay expectativa en la gente. Hoy antes de venir para acá estaba yo en una cosa que es tradicional también, que se hace ese boleteo que se hace en la costanera, también muchísima gente. Y la verdad que hay mucho entusiasmo por parte de la gente, digamos, y siempre hay una palabra de aliento y qué sé yo y todo lo demás. Así que eso es muy Yo estimulante. traté de ir ahí ¿Eh? y no pude cruzar porque la unidad estaba llena. ¿Viste que no hablamos? Ah, hicieron la unidad. Ah, sí, sí. tenemos algunas Sí, fotos ahí de toda la videos. toda la parte de Iberá y probamos sabores de Iberá, la verdad que algo increíble, ¿no? La evolución de la gastronomía que también hace al arte culinario. Yo sé que a muchos no les gusta el arte, no les está gustando todo ese tipo de cosas de evoluciones, pero la verdad es que la evolución de la cocina de Iberá fue una cosa. Comí un vellú con axis, Ciervo axis. con una salsa y parecía un taco de embellú. Era una cosa realmente espectacular. Después ¿Pudieron comí un ver? choripán de búfalo chiquitito y la verdad que algo muy, muy lindo. ¿Pudieron ver la obra de la...? Vi Hablando lo que de fue Axis, toda le la dejo parte una de la recomendación a portada. las autoridades. Hace 2 noches casi choqué un Axis en la ruta 99. Ah, sí. Sí. Sí, está viniendo O sea cada que vez más cerca. evidentemente de la Reserva Provincial de Laguna Brava se corren Sí, los... pero está cada vez más cerca. Nosotros Sí. también lo vimos la otra vez en la ruta 5, ahí donde está la autovía, en la zona Sí, de la sí. autovía, pasando Sí, un poco el barrio Ponce. Ahí vimos también. Yo Pero- lo que vi de la ¿Cómo unidad es- es el cómo tema de es los drones. este- ¿Te acuerdas, Cris, que vos mostraste cuál? los juegos, creo que Sí. eran los Olímpicos de la Juventud en De Paraguay? Paraguay. Que Sí, ese juego de le luces copiaron, que hicieron. le copiaron a Paraguay, No sé si de huevón, pero fue algo Y parecido. Paraguay le No, compró a Chile. Sí, hermoso, hermoso, pero- hermoso. Y Muy después lindo, todo muy lo que era el lindo. tigrecito, no era un tigrecito, un Sí, jaguaretecito hermoso. así Guareté, chiquitito. por favor. Bueno, parecido. Bueno, un jaguaretecito chiquitito que salió del frente. Acá ruja el jaguareté, no le... Falta, pero falta era- que pero diga, parecía un falta No que se diga un pongan tan capibara y no echan, ¿no? sensible que- Para A Capibara es Concepción más le decían autóctono. corral de tigres. Concepción era corral de tigres. Era como un tigrecito, Sí. pero un jaguaretecito que salió y que hizo todo. Para la bueno, gente de campo, el tigre, el Claro, jaguareté. claro. pero muy lindo todo. La verdad es que, Eh, ¿cuándo se inaugura la unidad? Porque estos son todos como Avance. avant premier de lo que va a ser en sí cuando esté el lugar. ¿Tienen previsto más o menos? Mira, la parte civil de lo que es la unidad está al 100%. Lo que queda es el equipamiento y lo que se vaya montando en cada uno de los lugares, los, Y los locales del centro los comercial. ¿Y locales hay comerciales. interés comercial? Porque eso también Sí, invita al privado se a... llamó a Se llamó a licitación. licitación. Se llamó a licitación y me parece que van a haber importantes firmas. Lo mismo que todo lo que es la parte civil de lo que es el shopping, digamos, toda la obra civil está terminada y están montando los locales. Lo que va a terminar de la unidad propiamente dicha, del todo el sector tecnológico, van a terminar las herramientas Eso es lo que antes yo de decía. fin de año y va a estar por lo menos en un 65-70%, es decir, va a estar prácticamente terminada la unidad a fin de año. Está lindo. Eso es mapping, lo que pueden apreciar, donde es una técnica moderna de presentación, lo vimos en la inauguración del Del Teatro Vera. Vera Del Vera. también, y es algo realmente increíble, ¿no? A la vista es muy, muy, muy lindo. Muy lindo. Impacta. ¿Cómo es Juan Pablo Valdés? ¿Cómo es gestionando? ¿Cómo es su vínculo? Bueno, De pronto, ¿quién tiene carácter más fuerte?
quién es más dialoguista, quién tiene mejor entrenada la escucha. ¿Cómo es Juan Pablo? No, Juan Pablo es un tipo muy trabajador, un tipo muy simpático, muy inteligente, aprende muy rápido, pero él tiene más entrenada la escucha, escucha más, pero también tiene su carácter. Y ha sido un gran intendente en Ituzaingó, así que yo creo que le vamos a acompañar y que realmente es un tipo que va a sorprender a muchos. Por lo Además, que- por lo que está dice- sorprendiendo a un montón. Por lo que dice, descartamos ese que va a ser el títere de Gustavo. No, Todo el mundo, lo dijimos recién, que se hablaba del títere bueno, de decían fulano, lo mismo, claro, por lo eso. mismo a mí. Por eso. Es lo mismo que yo le diga que usted es el títere de Varela. ¿No? Ah, No, bueno. nada, Es lo No, bien. por mismo. encima no trabajamos. Ah, No, juntos, aparte somos trabajamos amigos, Claro, nos conocemos bueno, mucho, pero pero veo que están y nos peleamos están siempre, tra- así que... están trabajando, bueno, es No, lo mismo. discutimos No, siempre. no discutimos. Ah, es lo- Ah, bueno, por todo, lo- por todo bueno, discutimos. vio que no es lo Hasta mismo. polvo el día discutimos. Creo que en Boca nomás coincidimos con Marcelo. El único que No, sospecha- tampoco coincidimos. pero hay Tú anti-Riquelme, yo no. Pero hay, somos de Boca. hay muy buena relación, obviamente, ¿no? ¿Va a ganar en Eh, primera vuelta? Si la gente nos acompaña, sí vamos a ganar en primera vuelta. A mí no me gusta decir o adelantar los números que uno puede tener, porque uno puede tener números y es una encuesta. La verdadera encuesta es el día de la elección. Creo que hicimos bien las cosas y que los ciudadanos correntinos nos van a acompañar y ojalá que se nos dé en primera vuelta. ¿Influye la participación en la primera vuelta o no? Mira, nosotros esperamos una participación cercana al 75%, 75%, que es lo que estamos Históricos. esperando. Ojalá que vaya más y que nosotros podamos tener la mayor participación posible de todos los ciudadanos, porque implica eso, ¿no? Lo que conseguimos en este tiempo en democracia, tener la oportunidad de elegir gobernador, intendentes, me parece que es una elección que convoca. 24 años de equilibrio fiscal en Corrientes. ¿Por qué pasan de largo ese tema a la hora de comunicar con un gobierno nacional que presenta como una de sus grandes cartas de presentación el equilibrio fiscal y el combate a la inflación? O ven que la gente ya se acostumbró al equilibrio fiscal y dicen, no, bueno, eso es un tema adquirido, ahora hay que buscar algo más. A ver, por ahí confunden varias cosas. Una cosa es tener equilibrio fiscal, otra cosa es tener equilibrio fiscal primario, y otra cosa distinta es que te sobren los recursos que vos puedas hacer inversiones. Nosotros no solo tuvimos equilibrio fiscal en nuestro gobierno, sino tuvimos un porcentaje de inversión de recursos que es importante, que vos hoy describíamos mucho de las obras que O sea, hicimos. superávit que vuelca la inversión. No, pero por supuesto, eso es tener superávit que está volcando a inversiones, porque todas las inversiones que hicimos son hechas con superávit de la propia provincia. No es que nosotros salimos a tomar créditos para hacer todo lo que ustedes están viendo y la inversión que tuvimos en salud, 175 escuelas que hicimos nuevas, las rutas, los 6.000 kilómetros de enripiado, los planes productivos. Son todos recursos de la provincia. Nosotros no tenemos equilibrio fiscal. Nosotros tuvimos superávit en este tiempo. Porque administramos bien, no modificamos la estructura impositiva de la provincia. Bueno, más aún, ¿y por qué no se comunica con más fuerza eso? Y bueno, porque hoy puso de moda lo del equilibrio fiscal la Nación. ¿No? Y es una campaña como que nosotros tratamos de atentar contra el gobierno nacional. Ahora, lo que no pueden pagar el ajuste son los discapacitados, que es el sector más vulnerable de la sociedad. ¿Cómo le vamos a hacer pagar el ajuste? Tiene que haber, y digo el ajuste, me parece que tiene que haber mejor administración en otra parte de otros recursos y tener una mirada de otra forma. ¿No se hacia ese arrepienten, sector. Gustavo, los gobernadores charlando entre ustedes del apoyo tan sólido que le dieron a mi ley de entrada? Es decir, ¿para qué le dimos a este tipo? No, porque realmente corrimos al peor gobierno de la historia. No hay Sí, nada pero, peor. pero y después, Bueno, ¿por qué no lo controlaron ¿me un estás poco más? preguntando? ¿Querés que Sí. te diga otra cosa? No, no, no. Me parece que estábamos yendo a un gobierno que era desastroso. Estábamos yendo a una hiperinflación. No, bueno, pero eso se terminó, vino este. Bueno, y- se y terminó. le Bueno, dieron pero había un cheque que en blanco. había que no tiene un cheque en blanco. Los gobiernos, los votos de Corrientes no son un cheque en blanco. Nosotros no somos sí cristinistas, sí albertistas. Nosotros tenemos nuestra propia posición y la defendemos en el Congreso. Cuando creemos que hay cosas que están bien, las hacemos, fundamentalmente respaldados en nuestros intereses, en el interés de los correntinos.
Nosotros nos vamos a votar. Cuando nos tuvimos que plantar ante Macri en algunas leyes que no nos convenían, nos plantamos. Pero yo veo que van y levantan la mano por el signo político y le importa, le importa tres pitos lo que es la provincia de Corrientes. Por eso nosotros creo que las provincias argentinas tenemos que repensar el rol del centralismo en este tiempo. Y tenemos que juntarnos un poco más las provincias y hacer uso de lo que tenemos en el Senado de la Nación. Y tenemos que comenzar a hacer valer nuestro peso como provincia y tenemos que juntarnos las provincias argentinas, porque si no a las provincias argentinas se las van a llevar puestas. Hablando Hoy quiero escuchar por ahí, falta un poquito para que digan, un poquito le falta, para que digan las provincias no tienen razón de ser. Cuando somos las provincias argentinas las que creamos la nación para administrar los intereses comunes. Hoy los intereses comunes realmente, porque no es un problema de administración, la crisis nacional es un problema de crisis del gobierno nacional, no es un problema de crisis de los gobiernos provinciales. El problema es que el gobierno nacional administró mal los recursos y ahora le tratan de echar la culpa a las provincias argentinas. Parece que tienen que administrar mejor las provincias, la nación, y no echarle la culpa a las provincias. Habló del Senado de la Nación. ¿Logró alinear a los tres representantes de Corrientes, al menos en un diálogo permanente? Yo nunca perdí el diálogo con Camau porque nunca nos insultamos. Nunca escuché un agravio de parte de Camau hacia mi persona. Sí, bueno, pero Camau levantaba la mano para el gobierno. Pero nunca yo, ni él tuvo una agresión. Y eso hizo que nosotros podamos tener coincidencias, ¿no? Entonces, por eso es que yo digo de que nosotros podamos tener una visión hacia adelante dentro de un espacio que convocamos a radicales, a peronistas, a liberales, a autonomistas, Partido Popular, a ARI, Coalición Cívica, donde tenemos Unión Popular, donde tenemos un montón de partidos políticos que nos sentamos y conversamos. Yo siempre dije, el que no quiere estar, esto tiene las puertas abiertas. Entonces se fueron, otros espacios vinieron, otros dirigentes políticos vinieron y bueno, es lo que estamos ofreciendo a la ciudadanía. 21 a 20 dentro de 7 días, máquina del tiempo. ¿Qué van a estar haciendo? ¿Cómo creen que van a estar? ¿Dónde van a estar? Y el último mensaje que les quiera decir, al menos aquí desde Equipo de Noticias, a todas las personas que los están mirando y tienen que decidir a quién votar. ¿Dónde vamos a estar? El 21 a 20, sí, el próximo domingo. Y seguramente vamos a estar en el comité esperando los resultados o revisando los resultados. Nosotros también tenemos nuestro propio centro de cómputo, así que estaremos ahí cotejando cada uno de los resultados y viendo cómo nos fue, digamos, en cada una de las localidades, cómo nos fue en la capital y en cada una de las localidades del interior. Y bueno, somos optimistas, creemos que vamos a estar contentos de ese día y vamos a estar en ¿Hay condiciones. algún distrito más complicado en virtud de la cantidad de boletas que se presentaron? ¿Es la capital? Bueno, el tema de la boleta, nosotros quisimos reducir el número de boletas pues, mediante una razonabilidad del sistema de boletas, se sumaron todos los partidos políticos a decir de que no querían, ¿no? Los otros frentes opositores se cruzaron, nosotros vemos cruzados por todos lados, pero bueno, después seguramente tendremos que discutir. ¿Dónde me voy a encontrar? ¿Qué va a estar haciendo en 7 días? Voy a estar agradecido. Copiar proyecto voy a estar copiar agradecido. proyecto que presentó el diputado Meissner, que por lo menos se vote, Qué modestia. Ernesto Modesto Meissner. que se vote, no en serio esto, vamos a tener otra vez 58, 59 boletas. Bueno, lo que serían queríamos 7 evitar. u 8 si votáramos por alianza, nada más, no por partido. Bueno, Aunque sea eso, Es una posibilidad. aunque sea eso, ya sería pero fenomenal. ¿Copiar ¿Vos la sabés? boleta única nacional no? Hay Es que si discutirlo, hay que tener- si siguen habiendo 58 partidos no podés, tendría que ser una sábana así tu boleta única. Bueno, El problema es la el cantidad de ala partidos. izquierda se calla, 1 hora y 20 hace que estamos acá y ahora tienen todo para decir. Último mensaje, tengo que hacer la pausa, decía agradecido se va a sentir. Sí, con mucha... fui gobernador 7 años y medio, de lo máximo que me pudo tocar como dirigente político y voy a estar muy agradecido con el pueblo de la provincia porque me sentí acompañado en este tiempo porque vivimos muchos momentos difíciles y me sentí acompañado por la gente fundamentalmente, no por muchos dirigentes que por ahí con malicia
nos ponían los palos, sino la gente. Pasamos por la pandemia y bueno, fue muy difícil, pasamos primero por inundaciones, después pasamos por el fuego, después pasamos tiempos difíciles y la verdad que si nos dan la oportunidad de continuar, de seguir trabajando, seguramente vamos a empujar y ponerle las ganas y bueno, seguramente vamos a estar agradecidos y contentos de poder continuar haciendo esto que es Transformando Corrientes. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Hacemos la pausa, ya volvemos.